No, a esos pasos no los aprendí en la clase de baile. Hola, mi nombre es Edgar y si les gustan estos videos no se olviden de suscribirse haciendo clic en el botón que está por acá y dice suscribirse, así se enteran de cada vez que subo un video nuevo. Bueno, a principio de semana festejábamos lo que era el Día del Amigo. Lo sabrán porque subí un video al respecto. Y mientras hacía mi investigación para el video, ¿qué investigación hacía? Me di cuenta que desde hace unos años, el día anterior, se celebra lo que se llama el Día de los Amigos con Derechos. Uno de mis amigos, de hecho, me decía, le pusieron Día del Amigo con Derechos porque Día del Chongo no tenía tanta poesía. Pero no, lo que yo le decía es que acá no tenemos que mezclar conceptos. El amigo con derecho es el que realmente es tu amigo. Sabe cosas de vos, tienen como una base. Pero bueno, a veces se desconocen, cosas que pasan. En cambio el chongo es como más un touch and go, que de vez en cuando se ven, pero cero charla trascendental. De hecho, capaz ahora te estés dando cuenta de que en realidad no sabes ni el apellido. No te juzgo. Algunos piensan que las relaciones son mejores, otros piensan que la soltería, y otros como vos están queriendo todo. Me estoy dando cuenta. Querés estar soltero y divertirte, pero además querés estar con alguien con quien estar. Pero a ver, hay cosas que están a favor y otras cosas en contra de este término de los amigos con derechos. Esto no es para todo el mundo. ¿A quién no le ha pasado que de pronto estás en un bar, estás con uno de estos amigos, pero no es un amigo común? Es esos amigos como que vos histeriquean y tomaste un par de tragos de más y lo encaras. Y al otro día te despertás y decís como, ¿qué hice? ¿A quién no le ha pasado? Y no hay nada como querer naturalizar algo que no le pasó a todo el mundo y que no dice como, no, bueno, sí, pero esto pasa. Y están todos como, sí, a vos. Bueno, a ver, algo que hay que tener en cuenta es que esto se tiene que aclarar desde el principio. Al principio dije, no al medio, no al final. O sea, no vale estar saliendo con alguien 2 meses y de pronto decirle como, no, bueno, pero yo no estoy buscando nada serio. Amigos con derechos, no. Chicos, no hagan eso. Eso a la gente le hace daño en muchos niveles. Entonces por eso en el principio se aclara de que no se va a esperar nada más del otro. Y así ya todos saben dónde están parados. No estoy diciendo de que esto sea como la idea más genial que vas a tener en tu vida. De hecho, el Día del Amigo con Derechos fue inventado por un sex shop en el año 2008. En serio, chequéenlo. Con esto dejamos en claro que no solo es un día comercial, sino que además está pensado como algo que no va a perdurar en el tiempo. ¿Cuáles son entonces los beneficios y los contras de este tipo de relación? Es todo diversión sin compromisos. Como amistad está buena, como conexión además está bueno. Es como que te reís con alguien con quien tenés una excelente química. Como jajajaja. ¿Chapamos? No tenés necesidad de preocuparte por las responsabilidades por el lado emocional de una relación. Segundo, es como que estás como más tranqui, como que te puedes relajar. Es cómodo, hasta que uno de los dos se enganche y sea la situación más incómoda que hayas vivido en tu vida. Si ambos se conocen y saben de que no van a engancharse, entonces no hay nada incómodo porque no sentís esa presión que uno siente cuando va a una cita normal. Donde pensás, no, tengo que impresionar al otro. En este tipo de relación eso no está porque la otra persona ya te conoce, uno le saca ese peso. Puedes dejar que fluya y disfrutarlo, que de hecho es lo que deberíamos hacer siempre en las relaciones. Pero pasa que hemos visto demasiadas películas que nos quemaron el cerebro. ¿Cómo perder un hombre en 10 días? Estoy mirando a vos. Patrañas. El tercer beneficio es que te animas a cosas nuevas. Y no me estoy refiriendo solo a aventuras amorosas. Por el tiempo que dure es como que todo es una aventura, que no te vas a querer negar a nada. Si te dice, vamos a las sierras, allá vamos. Sí, vengo del interior de Argentina, o sea, nosotros íbamos a las sierras. Es un plan que está buenísimo. Cuando sabes que es algo que no va a durar para siempre y que puede que en cualquier momento se termine, tenés que aprovecharlo al máximo. Bueno, a ver, primero, lo que ya todos sabemos. Está la posibilidad de que se enamoren. En realidad, está la posibilidad de que uno solo se enamore. Si sos del tipo de personas que tienden a engancharse, o el otro es el tipo de personas que tienden a engancharse, esto no es para vos. Ahórrate el drama, no lo hagas. Si algo hemos aprendido de amigos con derechos y de amigos con beneficios, además de que son básicamente la misma película, pero con actores que tienen diferentes cortes de pelo, es que el problema empieza cuando uno de los dos empieza a engancharse. Si un día se despiertan haciendo cucharita, vas a pensar, esto está avanzando. Apenas se despierte, vamos a hablar de nuestros sentimientos. Es lo primero que voy a hacer. Bueno, justo ahí es momento de abortar la misión. Porque déjame decírtelo, no estás preparado para esto. A ver, puede pasar de que amigos con derechos se terminen convirtiendo en una relación. Puede pasar, no digo que no. Pero es la misma chance de que veas un video de Nazarena Vélez donde no llore. Puede pasar, pero no es lo más probable. Las chances serían como 90% versus un 10%. Pero bueno, por ahí sos de ese 10%. Y en ese caso, bueno, inténtalo. Después no digas que no te dije. La segunda contra son los celos. Es básicamente lo opuesto al sin compromisos. Puede que te pongas celoso y empieces a cuestionar lo que la otra persona hace. No va a estar bueno. De por sí estoy en contra de ver los celos como algo positivo. Eso está fuera de discusión. Pero de todas formas creo que esta relación es como la que menos da lugar a que algo así pase. Porque la idea es que sea algo divertido y que ambos disfruten. Y si sentís celos es porque capaz te estás enganchando. Y acabo de hablar porque eso no funcionaría. Si estabas distraído, volví un poquito el video, no pasa nada. Y la última contra es que probablemente arruines la amistad. Puede que un día vayas y le digas lo que te pasa, que a la otra persona no le pase lo mismo y termines con el corazón roto. Y después de eso ya es como casi imposible volver a lo flashé, volvamos a ser amigos. No, no pasa, no funciona así. Por eso es que decía al principio del video de que si realmente querés ser amigos con derechos de una persona, tenés que estar seguro de que es este el paso que querés dar. Porque de pronto te va a agarrar una tarde de domingo, vas a estar tirado en tu cama escuchando a Abel Pintos y vas a decir, ¿en qué momento llegué acá? Y ahí no puedes echar la culpa a nadie. Seguro se encuentres quien te quiera de verdad, pero no.
Disculpadme que te lo diga así, pero la culpa es tuya. Y antes de terminar el video, me parece que hay dos puntos que hay que sí o sí tener en cuenta. Primero, no trates de tener este tipo de relación con alguien que ya es tu mejor amigo, o con alguien con quien te conoces desde los 5 años. O sea, es la receta para el fracaso. El concepto de amigo con derecho no aplica para los mejores amigos. Aplica más como a ese tipo de relaciones en donde sos amigo de la otra persona, pero además tenés como una cierta química, se tiran palos. Bueno, es como ese tipo de relación. Niveles, chicos, manejemos los niveles. Además, si llegan a separarse, todo tu grupo de amigos se va a ver afectado. Y lo más importante, puedes llegar a perder a tu mejor amigo. Y un amigo es mucho más importante. Ya les dije, hice un video al respecto. Vayan a verlo. Después de este video, cálmense. Y segundo, no vale ser amigos con derechos cuando ya estás en una relación. ¿Qué somos? Boludos. La idea es que los dos tengan la libertad de verse y de pasarla bien. El amigo con derecho está como entre medio, entre un amigo y una relación. O sea, si ya tenés la relación, o sea, no quieras todo. La idea no es que terminen rompiendo relaciones y siendo amantes. Ya les dije, chongo y amigo con derechos, dos conceptos diferentes. Pero bueno, si ya tenés un amigo con derechos o lo tuviste alguna vez, déjame acá abajo en tus comentarios cuál fue tu historia y cuál es tu experiencia con este término, que los voy a estar leyendo a todos y voy a estar comentando. Y así es como llegamos al final del video del día de hoy. No se olviden de activar la campanita, así se enteran de cada vez que suba un video nuevo. Desde ya, gracias por verme, les mando un beso enorme y hasta la próxima. ¡Mua! Vaya a chapar, vaya.